Y damos la palabra ahora al doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es doctor en Teoría Política por la Universidad de Essex, en Inglaterra, maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es comisionado ciudadano en el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y es comentarista en el Instituto Mexicano de la Radio. Ha participado en diversas publicaciones, foros y mesas de discusión sobre el tema de transparencia o acceso a la información pública. En 1997 se le otorgó el Premio Nacional de Periodismo. Por favor, Salvador. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo quisiera, primero que nada, localizar este seminario en un contexto más amplio, en el tiempo y en el espacio, y también tratando de reunir algunas de las aportaciones que aquí se han hecho. En primer lugar, para responder a esa primera inquietud, quiero recordar que en Jerusalén, hace un año, se realizó la 32ª Reunión Internacional de Datos Personales, de Protección de Datos Personales, y este año tendrá lugar, organizada por el IFAI, la número 33. Precisamente en medio de ellas este seminario se organiza, y en medio de ese seminario, de estos dos seminarios, tratamos de recuperar una discusión más amplia que se inicia desde que termina la Guerra Mundial con la necesidad de proteger al individuo, redefinir la personalidad, redefinir el límite que hace frontera entre el Estado y la persona. En ese sentido, quiero mencionar algunos datos que al parecer siguen siendo muy importantes para el reconocimiento de lo que existe, y aquí pretendo hacer un poco de referencia epistemológica a lo que reconocemos como verdad. Necesitamos algunos datos duros para que la realidad sea evidente. De otra manera, esta realidad no se hace visible ante nuestros ojos. La propia comisionada Sigrid ha planteado ya que el 15% de las solicitudes de información, entendido así, un número equivalente al 15%, son solicitudes ARCO, de acceso, rectificación, cancelación o oposición a datos personales. En el caso del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, Protección de Datos Personales también, el número es equivalente a 3.500, es decir, alrededor del 4% de las solicitudes corresponden con solicitudes ARCO. Por otra parte, en lo que se refiere a algunos datos generales que algunas agencias especializadas están presentando en el mercado para ubicar la importancia de la fragilidad de esta frontera con la cual se protege lo personal, doy algunos. Por ejemplo, de acuerdo con esta agencia que se llama Car Protection, 60% de las personas da información vía telefónica a personas desconocidas, 45% menciona su fecha de nacimiento, 36% otorga su dirección, 30% de las personas reconoce haber facilitado detalles de sus tarjetas de crédito, débito o cuentas bancarias, 5%, se mencionaba aquí también, su número de pasaporte o datos de su credencial para votar. Adicionalmente a ello, 45% de los usuarios de Internet ha revelado datos personales y realizado compras en la web a pesar de estar consciente de los posibles riesgos que enfrenta. Cuando nosotros supimos los datos que nos correspondían sobre nuestros salarios, muchos de nosotros, los que trabajamos en el servicio público, en particular en el InfoDF, recibimos llamadas como las siguientes. Yo recibí 3 el mismo día, por una curiosa casualidad, inclusive la comenté en algún momento en el pleno. Se me ofrecía una tarjeta de crédito, una Gold de no sé qué firma, segundo lugar, unas vacaciones en Los Cabos, y tercer lugar, un servicio funerario anticipado. Entonces, ahí yo tenía un dilema para determinar qué era más conveniente acerca de las posibilidades de abusar de mi crédito, irme de vacaciones y fallecer, o fallecer primero con una oferta comparada con la tarjeta de crédito, o hacer una combinación que es la siguiente que está en la mente de ustedes. Entonces, esto pasa constantemente, y esto es el lado jocoso probablemente, pero hay otro lado severo, serio, que pone a disposición de nuestra forma de pensar y de nuestra propia inteligencia cómo podemos ver el escenario en conjunto de esta discusión que ha tenido lugar a lo largo de este seminario, y desde ese punto de vista quiero reivindicar un marco que por su poder explicatorio podría sernos útil, y es el siguiente. Algunos autores, y solo a propósito de este seminario lo reivindico, entre ellos Deleuze, Foucault, Habermas, Derrida, el propio Ronald Dworkin, en particular en 1977, en Tomando los Derechos en Serio, hacen un planteamiento acerca de la necesidad de totalizar el valor de la ley
de la Procuración de Justicia y en mi caso pues voy a interpretar de lo que tiene que ver con los datos personales y tratar de hacerlo vigente en esta discusión. En primer lugar, la primera reflexión, y también otra autora muy importante, Xaleta Norval, que fue una activista relacionada con el movimiento que finalmente libera a Nelson Mandela y después se integra a las universidades de Inglaterra a plantear esta noción de las fronteras políticas que ocurren entre las comunidades políticas, pero también entre los conceptos. ¿Entre qué conceptos? Entre los conceptos que tienen que ver con lo público y con lo privado, el individuo y el Estado. Estas dicotomías son frecuentemente y han sido frecuentemente movilizadas a lo largo de nuestras discusiones en estos años y particularmente en este seminario, y nos hacen traer a colación algunas reflexiones que tienen que ver en principio con lo que yo ya adelantaría que podría ser una de las conclusiones que en general podríamos sacar. Número 1. El derecho aparece, después de todas estas discusiones desde donde se plantea primero, el derecho es insuficiente. Hay algunas legales, comentaba yo con la doctora Mónica González Contró al inicio de la conversación, que tienen que ser llenadas normativamente. Y desde ahí nos ubicamos en un prejuicio según el cual la ley hace el comportamiento y no simplemente que la ley es solamente un conjunto de normas o reglas o intenciones de comportamiento formalizadas en un escrito validado formalmente por una comunidad política, que puede ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, o la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, o el que sea. Es decir, la ley no es necesariamente lo que nos permite que tenga lugar la transparencia ni la protección de los datos personales. La ley se convierte en una especie de vestigio de un acuerdo político del cual eventualmente podemos rescatar la defensa de la transparencia o el derecho de acceso a la información, podemos rescatar la protección de los datos personales y eventualmente generar algo que llamamos rendición de cuentas. Pero la ley por sí misma no genera ese conjunto de comportamientos deseables de los cuales se ha hablado a lo largo del seminario. En segundo lugar, me parece que es importante advertir que la Procuración de Justicia, y hemos tenido aquí evidencia presentada a lo largo de estas horas y estos 2 días, la Procuración de Justicia también tiene que ver con un conjunto de elementos de poder, de conocimiento, que si no son asequibles a la mayoría de la población, tampoco son exigibles ante el Ministerio Público, respecto del cual no hay mucha confianza, y mucho menos ante el juez, con quien hay una mayor distancia que la que existe con el Ministerio Público. Entonces, la Procuración de Justicia tiene ahí otro problema. El asunto de la protección de los datos personales, como ya lo mencioné inicialmente, no ocupa más del 5 al 15% del tiempo de las instituciones garantes de esos datos. Estoy mencionando aquí el InfoDF y el IFAI a partir de los propios datos que aquí se han presentado. Entonces tenemos esa segunda conclusión. La Procuración de Justicia también está sujeta a un conjunto de elementos que son de carácter epistemológico, de carácter de conocimiento básico de una persona respecto de la ley y de su confianza en las instituciones, que a fin de cuentas siguen definiéndose como una interrelación entre los gobernantes y los gobernados. En tercer lugar, me parece que es importante rescatar que los modelos lineales que tratan de explicar por qué no accedemos a los datos personales no son suficientes ya por la misma expansión de esta noción de las redes, según la cual hay diferentes nodos en diferentes redes que explican más que otras cosas. Diferentes variables tienen diferentes pesos distintos y esos pesos distintos no se revelan ni se demuestran ni son verificables en los modelos lineales de explicación. Entonces tiene que haber un modelo igualmente, digamos, tipo telaraña para explicar qué es lo que está pasando con la protección de datos personales, qué es lo que está pasando a nivel internacional con esta discusión y qué ocurre entre un seminario internacional de datos internacionales y otro en una ciudad como Jerusalén y antes Estrasburgo y antes Cardiff y antes París y antes etcétera. 33 reuniones. Y eso lo vamos a ver en la discusión en los próximos días, en 2 semanas, menos de 2 semanas, en el IFAI. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esa discusión? ¿Quiénes realmente están tratando de tener una visión global sobre cómo explicar qué es lo que ocurre, no solamente con la ley, que a final de cuentas, al ser un acuerdo político de las comunidades que van a defender, van a tutelar, van a garantizar la defensa de esos derechos, al mismo tiempo es también solo eso?
necesitamos el comportamiento adicional, necesitamos el involucramiento generalizado, la internalización social de que esos derechos son asequibles, son accesibles, se puede cumplir, se puede acceder a ellos. Entonces necesitamos ese esquema, lo estamos construyendo cada vez que nos reunimos y al mismo tiempo también lo estamos criticando, destruyendo, como debe ser en un proceso normalmente contradictorio y eventualmente dirán algunos quizá incluso dialéctico. Pienso, en cuarto lugar, que los grandes desafíos que en México tienen la protección de los datos personales, como ya se ha insinuado y dicho aquí, se ha implicado o se ha hecho explícito, son los siguientes. El asunto de las tecnologías, porque las tecnologías no son las responsables de esa distorsión que se acaba de mencionar, me parece que la doctora Chantal lo mencionó, sino que amplifican distorsiones que ya existían y que eran evidentes a través del trabajo, si ustedes quieren, policíaco de la prensa y también de la disposición política de algunas autoridades o actores políticos a filtrar información a través de la prensa, antes de que existiera Internet. Internet viene a ampliar las posibilidades y ampliar los problemas también. Internet es utilizado por las personas buenas y por los sicarios, si es que las personas buenas no eventualmente tienen tratos con ellos, cosa que es un dato personal eventualmente. Con eso quiero decir también que la protección de los datos personales puede hacer beneficiarios a los propios personajes a los que se ubica al margen de la ley. Entonces, en ese contexto me parece que es importante esa otra discusión. También está el asunto de que el crimen organizado se ha vuelto por sí mismo una amenaza a los datos personales. Hay evidencia en México de la capacidad de estas organizaciones de hacerse llegar de información personal, inclusive antes o después de las instituciones que más pudiéramos elogiar que existen en México, sean de impartición de justicia, sea la Marina, sea de protección a los datos personales. La capacidad que tienen esas organizaciones, creo yo, dado su presupuesto, es muy superior a la que tiene cualquier organismo del Estado de proteger los datos personales de alguna persona en particular. No necesariamente evitan que se reivindique retóricamente la capacidad de esas instituciones de proteger esos datos personales. Pero esas organizaciones pueden allegarse las listas de cualquier tipo. También está, menciono otro desafío, el asunto de los apetitos corporativos, de los cuales yo trataba de ilustrar un ejemplo. Es decir, cualquier banco de datos bien organizado de una institución financiera o incluso de una institución del Estado de carácter financiero, pues cualquier sistema de datos no adecuadamente protegido o incluso adecuadamente protegido, pero con un protector que es susceptible o es vulnerable de la presión del crimen organizado, puede poner a disposición claramente del crimen organizado cualquier dato. Eso, si hay alguien que lo pueda negar, por favor que se aparezca. Nosotros planteamos hace ya un año ante Renaud, bueno, díganos cómo le van a hacer para proteger esos datos. Todavía estamos esperando que se cumpla la segunda fase del Renaud y esperando que se responda. Creo que no hay una respuesta fácil a ello. En siguiente sitio yo colocaría a los apetitos informativos de los medios de difusión. ¿Cómo vamos a entender la contradicción eventual que se presenta entre la defensa del artículo 6 y 7 constitucional con la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información? Cuando entran en contradicción, su límite tiene que encontrar en cada caso, como bien se dijo, un equilibrio específico. Creo que también, y para finalizar, está el asunto de la lucha política. El domingo pasado tocaron a mi puerta 2 personas, yo pregunté antes de abrir, dijeron mis 2 apellidos, y entonces dije, bueno, pues debe ser mi prima o alguien así. Abrí la puerta y eran 2 mujeres de apariencia, digamos, clase media estable, vestida para salir la noche del sábado, pero en domingo por la mañana. Y estas personas tenían mi nombre en la lista de simpatizantes de un partido político que está en una planilla cuyo número no voy a citar, apoyando a un político que no voy a mencionar y que acaba de ser expulsado, digamos, de un segmento del gobierno, de un segmento del país, ¿sí? Entonces, estaba ese nombre mío ahí, en esos simpatizantes de ese partido, y yo decía, bueno, ¿por qué está mi nombre ahí? Pues es que usted es simpatizante de nuestro partido. No lo soy. Así que por favor le pido que me ruegue. Por supuesto simpatizo con que el mayor bien para todos y creo que nadie discutiría esa idea en general, ¿no? Pero quisiera que me borrara de ahí. Entonces, eso es solo la parte suave, moderada, digamos, ¿no? de la intervención en la privacidad desde los partidos y desde la disputa por el poder. Pero ¿qué ocurre cuando se trata del Estado de México en la comunidad de Nepantla?
o en la comunidad más serrana de la delegación de Iztapalapa. Creo que hay un enorme desafío. Concluyo, hay desafíos sistémicos que están dentro del propio sistema de la protección de los datos personales y desafíos externos que he tratado de mencionar que tienen que ver, sí, con la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad interior y que están siendo ampliados y hay un área cada vez más creciente, opaca, que hace un contraste inevitablemente necesario con la noción de transparencia que tengamos, constituyendo así una dicotomía que inevitablemente también constituye una tensión. Con esto concluyo y agradezco muchísimo la atención que se me ha prestado. Gracias.